Muy buenos días. Les saludamos desde la Asociación Gente para Servir. Hoy 12 de enero del 2021. Les invitamos para que continuemos con la lectura de la Biblia en un año. Hoy los invitamos a leer Lucas capítulo 11, versículos 1 al 28, Génesis capítulo 19 y Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12, Génesis 19 y Lucas 11 del 1 al 28. En el Evangelio de San Lucas, los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Y dentro de esta oración muy conocida por todos nosotros, el Señor pide o les enseña a los discípulos que además de dar gracias y de pedir el pan de cada día, de pedir que la voluntad del Padre se haga como se hace en los cielos, aquí en la tierra, de pedir que sea la voluntad del Padre en medio de nosotros. También en la oración que el Señor Jesús le enseña a los discípulos, les invita a pedir que no los deje caer en la tentación y que los libre del mal. No dejarlos caer en la tentación es no sucumbir a la inclinación maligna del corazón de cada uno, pero también que no caigamos en la tentación de los demás, en el corazón que se inclina al mal de los demás. En el Salmo capítulo 12 es una oración de David y es una oración muy similar a lo que pide o a lo que le enseña el Señor Jesús a sus discípulos respecto al pedir ser librados tanto de la propia tentación como de la tentación de los demás. Y dice el Salmo 12 desde el versículo 1, salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. El Señor destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice el Señor. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Señor, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. En este salmo, David está pidiendo la intervención del Señor en medio de un entorno hostil, en medio de un entorno inclinado a la maldad. Y precisamente Génesis capítulo 19 trata sobre eso y quiero invitarlos a que, pues, tomando en cuenta estos otros dos textos de la guía devocional de hoy, miremos en la práctica cómo el Señor eh, libra no solo de la propia tentación, pero también del mal que nos rodea. Cuando leíamos el Salmo 12, pues David está mencionando como unas características de los hombres que seguramente él identificaba que le rodeaban. Hombres que hablan mentira, hombres que tienen doblez en su corazón, hombres que juzgan, que no tienen temor de Dios en su corazón, que oprimen a los pobres, que hablan mentira, que hablan engaño y que no tienen en cuenta la causa del necesitado. Y de esa manera nos encontramos ya en un caso real, que es el caso de Lot. La historia de Lot tiene muchas cosas que enseñarnos. De hecho, a través de la Biblia, el acontecimiento que se dio en Sodoma y Gomorra se convierte de alguna manera en un dicho. Es tal el precedente que se da con el juicio, porque lo que ocurre en Sodoma y Gomorra es un juicio divino, se convierte en un dicho.
en una referencia a través de la historia bíblica, y no solo de la Biblia, sino también de la historia de la humanidad. Sodoma y Gomorra eran unas ciudades ubicadas en lo que hoy conocemos como el Mar Muerto, al sur del Mar Muerto. Eran unas ciudades que tenían unas características, sus pobladores tenían unas características, pero más que entrar en el detalle, que lo veremos si el tiempo nos alcanza, de lo que vivía Sodoma y Gomorra, es lo que tenemos que aprender del creyente Lot. Y la vida de Lot nos refleja mucho de lo que pues pueden vivir hoy en día los cristianos. Si ustedes miran la historia que antecede, ¿por qué Lot terminó en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Lot, siendo nada más y nada menos que sobrino de Abraham, de alguna manera que lo cobijaba la bendición y el pacto que Dios había hecho con Abraham? Es más, cuando miramos en detalle la historia de Abraham, el llamado de Abraham, Abraham, cuando Dios le ofrece descendencia, cuando Dios le ofrece bendecirlo a él y a su descendencia, en sí, en ese momento, la descendencia de Abraham de manera legal era Lot, puesto que Abraham era un hombre anciano, Sara, su esposa, además de ser anciana, era una mujer estéril, pues quien acompañaba a Abraham y quien perfectamente podría ser su heredero y en quien se podría cumplir esta bendición o este pacto que Dios quiso hacer con Abraham era precisamente Lot. De allí que pues Lot está con su tío Abraham, con Sara. Era un niño huérfano que había adoptado a Abraham, así que él era un portador de bendición. Lot era portador de esa gracia. Obviamente nosotros sabemos que el Señor tenía un plan mucho más exacto para Abraham, pero en el proceso de la revelación progresiva, no solo porque la revelación de Dios sea progresiva en sí, sino que para nosotros poder comprender los planes divinos, pues se van entendiendo día a día en este camino de fe, en este camino de la mano del Señor. Pero ¿por qué Lot, estando dentro de esta cobertura de bendición de su tío Abraham, por qué terminó en Sodoma y Gomorra? Pues lo que le pasa a Lot es lo que le pasa a muchos creyentes, que a veces de manera imperceptible se van viendo seducidos por un entorno como el de Sodoma y Gomorra. Recordemos que Dios había bendecido tanto a Abraham y a Lot, que llegó un momento en que sus campamentos, sus ganados, sus siervos eran tantos que empezaron a tener dificultades. Allí es cuando Abraham le dice a Lot, escoja para dónde quiere irse, definitivamente debemos separarnos, escoja usted qué lugar le llama la atención y váyase para allá con sus ganados y con sus siervos. Lot, desde este momento, a diferencia de Abraham, que se movía no por lo que veía en sus ojos o percibía en sus sentidos físicos, sino que Abraham se movía por lo que Dios le había dicho. Muy importante. Y aquí vamos a ver razones o argumentos por qué Lot, siendo un creyente, estando bajo una cobertura de bendición, terminó eh, poniendo en juego su vida y pues experimentando una gran pérdida que fue la pérdida de su esposa. Lot entonces se guía por lo que ve en sus ojos, mira hacia las llanuras, ve que es un poco más fértil, ve hacia las llanuras del sur, que habrá más verdes, más llanas, aparentemente más fáciles de tomar. Y su tío Abraham le dijo, bueno, si tú tomas hacia la llanura, yo tomaré hacia las montañas áridas, que es el desierto de Judea y hacia donde Abraham se fue estableciendo. Lot entonces, guiado por sus ojos, guiado por sus sentidos físicos, no por sus sentidos espirituales, se va acercando poco a poco a Sodoma y Gomorra. Y hay algo muy particular que se cuenta de cómo funcionaban o las culturas de aquel entonces y en sí la mayoría de estas familias que posteriormente se convirtieron en pueblos eran familias nómadas, como tenían una labor pastoril, pues ellos iban con su ganado, con sus ovejas, con sus hatos,
buscando los mejores pastos y las mejores aguas. Y poco a poco, porque no fue que Lot miró y se fue directamente a vivir a Sodoma y Gomorra, sino que poco a poco Lot, buscando y guiado por sus ojos, se fue acercando, acercando y adentrándose a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dicen que seguramente un forastero nómada al principio acamparía a las afueras de las ciudades y seguramente Lot empieza a relacionarse, a hacer negocios, a tener amigos. Se tuvo que haber casado en Sodoma y Gomorra y poco a poco Lot fue untándose de ese entorno y de esa cultura de Sodoma y Gomorra. No estoy diciendo de ninguna manera que Lot fuese un hombre como Sodoma y Gomorra, porque la autoridad apostólica, me refiero a los apóstoles en los escritos del Nuevo Testamento, hablan de Lot como justo. O sea que Lot, en medio de ese entorno tan perverso, se conservó y se guardó, pero sí trajo y su familia vivió las consecuencias de estar en ese entorno, de compartir ese entorno, pues que no era un entorno santo ni que agradaba a Dios. Hay un pasaje en la Biblia, en Ezequiel 16, 49 al 50, bueno, la historia de Génesis 19 la conocemos, llegan los ángeles del Señor, eh, los hombres de Sodoma incluso quieren abusar de ellos, Lot los guarda en su casa, ellos son los que tienen que apurar a Lot. La verdad es que Lot puede ser dos cosas, una, que tenía ciertos apegos en Sodoma y Gomorra y que le dijeran que iban a destruir a Sodoma y Gomorra era que todas sus pertenencias se iban a ir al traste definitivamente, o que Lot podría perfectamente en misericordia tratar de que se salvaran más. Cualquiera que sea la razón, fueron los ángeles los que daban o los que afanaban a Lot de salir de Sodoma y Gomorra. Salen, Lot les pide que lo dejen hospedar o quedar en una ciudad que no es en la montaña. Hay algo muy particular y es que, por ejemplo, Abraham era un hombre de altares y generalmente de lugares altos. Siempre es mejor las alturas. Dios nos llama a tener una vida de alturas. Lot, por el contrario, prefirió vivir en la llanura, en el valle, donde seguramente había menos esfuerzo incluso para caminar. Lot dijo no poder alcanzar llegar a las montañas y pide entonces que lo deje llegar a una ciudad llamada Zoar, que es una ciudad llana cerca de Sodoma y Gomorra. El punto es que Lot sale, logra escapar con su esposa, con sus dos hijas. Su esposa mira atrás, sabemos la historia, según el mito es convertida en estatua de sal. Algunos comentaristas dicen que perfectamente Sodoma y Gomorra pudo haber eh, eh, perecido por un acto como una especie de erupción volcánica, ¿sí? Y acuérdense que como lo vimos en el acto del diluvio, los actos sobrenaturales de Dios se vuelven parte de nuestra naturaleza y me refiero al arco iris. El arco iris es un fenómeno sobrenatural del Señor, pero se volvió parte de nuestra naturaleza al ser una señal del pacto. Asimismo, seguramente Dios pudo haber se servido de una erupción volcánica, porque habla de lluvia de fuego y azufre, tal cual la descripción de una erupción volcánica lo pudo haberse dado, eh, sea como sea, pues ya Dios emitió un juicio que lo pudo haber hecho directamente a través de sus manos o a través de las cosas creadas. Sale entonces Lot, huye con su esposa que queda en el camino y con sus hijas y pues luego veremos algo eh, que lastimosamente demuestra la mala decisión de Lot de no vivir por el oír la voz del Señor, que seguramente lo aprendió de su tío Abraham y prefirió guiarse por lo que veía en sus ojos y trajo consecuencias desastrosas para él y para su familia, aunque por su tío Abraham, quien intercedió, porque no podemos olvidar el papel de Abraham,
Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, hubo un intercesor que mantuvo su fe firme, que mantuvo agudos sus sentidos espirituales al Señor, que no dejó seducir por lo que veían sus ojos, por la atracción de los buenos negocios, de las buenas tierras, que no se dejó seducir por gente que seguramente, como leímos en el Salmo 12, engaña, adula, alimenta el ego, sino que se dejó guiar por la voz del Señor. Ezequiel capítulo 16, 49 y 50 nos da una descripción de cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Y nosotros cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, generalmente siempre pensamos como en actos sexuales desordenados, en drogas, en licor y todo eso, que seguramente eso ocurría, por algo es un dicho, una referencia en la Biblia, pero aquí hay algo más que ocurría al interior de Sodoma y Gomorra. Y si ustedes miran, en Sodoma y Gomorra no solo murieron los que estaban en los bares, no solo murieron los que estaban en las cantinas, en las tabernas, en lugares de perdición. En Sodoma y Gomorra murieron los que estaban en casas, familias enteras. Pero ¿por qué Dios emitió este juicio sobre Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué Lot estaba allí? ¿Y por qué Lot se dejó seducir de ello? Dice Ezequiel 16, 49 al 50. He aquí que esta es la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Aquí describe claramente cuál era el pecado de Sodoma, que Lot, sí o sí, terminó acercándose al pecado y vivió con el pecado. Puede que Lot necesariamente no haya cometido los mismos vejámenes en los que vivía Sodoma y Gomorra, pero consintió, pero cuando participó y cuando yo omito, cuando yo permito, de alguna manera estoy participando de estas cosas. Y muchos llamados cristianos que han escuchado la voz de Dios, que han recibido el pacto del Señor, se dejan seducir y poco a poco se van acercando a estos entornos que lo único que van a traer a su vida es muerte y destrucción. Porque quiero decirles que si bien Lot se salvó, su esposa no se salvó. Y lo que pasó con sus hijas es terrible. Sus hijas embriagaron a Lot y tuvieron una relación incestuosa y quedaron embarazadas de su padre. Y para que unas hijas hagan esto es porque lo vieron normal en el entorno donde estaban. O sea que Lot no tomó las mejores decisiones. Lot trajo, pudiendo haber traído bendición para su casa, Lot trajo maldición. Claro, vuelvo y digo, los apóstoles asumen pues que él en medio de un entorno tan desastroso no se contaminó, pero sí fue afectado, pero sí fue influenciado y tal vez en él se conservó justo, pero la maldición vino para su descendencia y para sus hijas. Dice entonces qué pasaba, qué vivían, qué sedujo de alguna manera a la familia de Lot. Uno, la soberbia. Dos, la saciedad de pan. Tres, la abundancia de ociosidad. Y esto era lo que pasaba al interior de las familias. Seguramente los padres estimulaban la altivez de los hijos, les saciaban de pan, les alcahueteaban, todos se los ponían por delante, les facilitaban demasiado la vida. Y había abundancia de ociosidad, o sea que no había trabajo, los jóvenes eran ociosos. Seguramente estamos en Ezequiel 16, 49 y 50. Seguramente eran padres indulgentes con sus hijos, alcahuetes con sus hijos, donde les estimulaban la soberbia, donde seguramente los movían a que fueran un poco más, eh, eh, pues, orgullosos, altivos. Dice, hubo abundancia de ociosidad, no fortalecieron la mano del afligido y el menesteroso, no ayudaron al necesitado en medio de ellos. Y además de llenarse de soberbia su corazón, que es con lo que inicia el versículo 14, pues andaron en abominaciones delante del Señor.
Ahora, ¿dónde estamos nosotros hoy? ¿Hacia qué lado estamos tomando del camino? ¿Qué nos está moviendo para emprender este camino? Estamos iniciando una nueva etapa de nuestra vida, un año, eh, una semana también. ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Qué nos va a guiar? ¿Lo que ven nuestros ojos o lo que habla Dios a nuestro corazón? ¿Lo que nos seduce en nuestros sentidos físicos o lo que nos guía el Espíritu del Señor? Miren en lo que terminó Lot. Y Lot, siendo un hombre llamado a tener una cobertura de bendición, vino a vivir bajo la cobertura de una ciudad maldita, porque consintió el pecado. Porque ese es el secreto del éxito del pecado, que se hace imperceptible. Si el pecado se mostrara pecado así malo de entrada, pues seguramente el creyente se cuidaría más. Pero es imperceptible, una pequeña mentira, algo pequeño que se esconde. Nos acostumbramos a vivir en la ilegalidad, tapando cosas, ocultando, guardando, diciendo verdades a medias, eh, escondiendo un poco, alterando las medidas, aprovechando un poco más. Siempre estamos tratando de no de dar. Y eso es algo cuando el creyente tiene un corazón acreedor, y un corazón acreedor es un corazón que cree que le deben, es un corazón que se vuelve mañoso, que siempre está buscando cómo quitar un poco más, cómo aprovechar un poco más. Pero cuando un creyente tiene un corazón generoso, cuando un creyente tiene un corazón lleno del Señor, es un corazón que sabe que nadie le debe, que solo le debe a Dios, que le debe todo al Señor, que lo único que le debe a su prójimo es amarle más. Y de esa manera es un corazón que está libre y que será mucho más guardado de ser seducido por lo que poco a poco fue atrayendo eh, a Lot de Sodoma y Gomorra. Así que cada uno de nosotros tiene una decisión. Y el pecado de Sodoma, vuelvo y digo, usted podría decir hoy, no, yo no soy pervertido, no tengo inclinaciones o desórdenes sexuales. Seguramente, moralmente, usted puede tener una moral intachable, pero hay soberbia en su corazón, hay saciedad de pan, abundancia de ociosidad, no ayudamos al afligido y al menesteroso, y poco a poco, si eso está pasando en nuestro corazón, en nuestro entorno inmediato, el corazón se inclinará a la soberbia y caeremos en las prácticas de Sodoma y de Gomorra, porque las prácticas de Sodoma y de Gomorra nacieron en la soberbia, cuando se encontraban ociosos, cuando se sentían tan llenos, tan satisfechos, que se creían los dueños del mundo, que se creían con derecho de atropellar y llevarse al que fuera por delante, cuando creían que los que no tenían y eran necesitados, pues era la condición que se merecían. Y eso fue lo que generó la soberbia, la abominación y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y qué triste que Lot ni siquiera logró salvar a su propia familia. Porque muchos podrían decir, yo estoy en ese entorno para hacer luz en medio de las naciones. Si Lot hubiera vivido en justicia, en temor, como lo pudo haber visto en su tío Abraham, hubiera salvado a todo Sodoma y Gomorra, porque el intercesor Abraham oró y le dijo al Señor, si hay 50, si hay 40 justos, si hay 30 justos, si hay 20 justos, y el Señor le negoció a Abraham hasta 10 justos, si hay 10 justos, se hubiera salvado Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos años estuvo Lot en Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos años estuvo al punto que se casó? Tuvo hijas que se iban a casar, que tenían ya por lo menos, me imagino, comprometidos. Lot tuvo que haber durado mínimo de unos 15 a 20 años en Sodoma y Gomorra y no logró impactar su fe en ese entorno. Así que ese cuento, esa mentira que nos decimos a nosotros, que estamos en un entorno maligno porque vamos a hacer luz en medio de las tinieblas, aquí nos demuestra que muchas veces ese entorno con el cual compartimos, con el cual aceptamos, entonces cuando aceptamos que nuestros hijos y compartimos con ellos el licor, el tabaco, los malos negocios, las cosas chuecas, las mentiras, los engaños, el cómo voy yo, cuando yo consiento eso,
Esté seguro que jamás usted logrará la conversión de su familia. Esté seguro que usted jamás logrará que la verdad y la luz del Señor llegue a los suyos y nunca podrá salvarlos de esa manera. Abraham hizo más en la distancia por su hijo Lot que cuando Lot se quiso meter allá con Sodoma y Gomorra. Y tenemos, creo yo, una enseñanza muy fuerte, pero es una demanda que Dios nos hace en esta nueva semana, en este nuevo año. ¿Qué y por qué nos vamos a dejar guiar? ¿Nuestros ojos, nuestros sentidos físicos, o vamos a agudizar el oído, o vamos a disponer el corazón? Si hay una marca de bendición sobre nosotros, ¿por qué nos hemos de meter o relacionar o aceptar entornos que son entornos de perdición y no de salvación? Así que pidámosle hoy a Dios que nos permita seguir los pasos de Abraham, nuestro padre de la fe, y no dejarnos engañar por lo que nuestros ojos, nuestros sentidos físicos ven. Disponga su corazón. Y, y como nos enseña el mismo Padre nuestro, líbranos de la tentación, de la nuestra, y líbranos, Señor, de caer en la tentación de la maldad de los otros. Y como David oraba en el Salmo 12, Señor, sálvanos. Entendemos que cada día hay menos piadosos. Incluso David dice, han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y David expresa en el Salmo 12, habla mentira cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros, con doblez de corazón. Pero hay una esperanza para aquel que teme y se aparta del mal camino. Pidámosle a Dios que agudice nuestros sentidos espirituales y que nuestra conciencia nos permita llamar las cosas como son. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. No hay caminos intermedios. Delante de Dios no existen cosas medio buenas o medio malas. No hay mentiras, mentiritas, mentiras piadosas. Todos son mentiras. Lot se dejó guiar por sus sentidos físicos, lo que su ojo vio, y tal vez permitió que su corazón se inclinara a la ambición, la codicia, al tener más, olvidando que lo que en ese momento estaba en sus manos había venido por la bendición que Dios había querido dar a su tío. Olvidó que esa prosperidad y esa provisión venía del Señor, no de la tierra, no de sus socios, no de sus negocios, y se dejó seducir y entró en un entorno tan perverso que a través de la Biblia se convierte en una referencia de maldad, de perdición. Una ciudad muy similar a lo que hoy vivimos nosotros, donde hay demasiada comida y saciedad de pan, se bota la comida, donde también hay ocio. ¿Cuánto tiempo pierden nuestros hijos, los adultos, en un celular? Jugando, mirando, horas enteras. Y si suman en un mes, pueden ser días enteros de ociosidad, donde no se comparte con la familia, donde no se disfruta, donde no se produce. Ocio es todo aquello improductivo que yo hago en mi vida. Y esa abundancia de ociosidad, esa saciedad de pan, generó más soberbia. Aún se olvidaron de los menesterosos. En ese entorno se dejó, o por ese entorno se dejó llevar a Lot. Y lo vemos tantos años y no logró salvar ni a su esposa y ni trajo bendición para su descendencia, porque su descendencia fue una descendencia incestuosa. Porque para las hijas de Lot, seguramente porque lo vieron en su entorno, eso era algo normal. Lot, podríamos decir, era una pobre víctima, pero a Lot le pasó lo que a muchos creyentes les pasa, que olvidan la voz de Dios, el pacto de misericordia,
y que se dejan llevar por lo que sus sentidos físicos los mueve, y en vez de traer bendición y salvación, frenan la salvación para los suyos. Con temor y temblor, dígale: Señor, presento mi vida y mi corazón delante de ti, y te pido que me permitas ponerme firme sobre mis pies, apalancarme en tu palabra, Señor, y mis ojos en ti. Agudiza mis sentidos y permíteme llamar las cosas como son. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Y no me permitas sucumbir a lo que es malo. No me permitas consentir y alcahuetear la maldad, la mentira, el engaño. Tú aborreces, Señor, tú aborreces el latrocinio, las mentiras, los engaños, los robos. Tú aborreces los engaños. Y si tú lo aborreces, ¿cómo yo lo voy a aceptar? ¿Cómo puedo ir en contra de mi Señor, mi Salvador y mi todo? Si tú aborreces las mentiras, la humillación, la soberbia, ¿yo cómo lo voy a consentir y aceptar? Toma mi corazón, te entrego esta semana. Y en este año y en esta semana, permíteme entonces ya no guiarme más por mis sentidos físicos, sino por mis sentidos espirituales. Y entender que tal vez tú para mí tienes, o más bien tú para mí tienes una vida de alturas, de encontrarme contigo en las alturas. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, bendice a cada persona, familia que escucha esta meditación, y que tu palabra sea como una espada de doble filo, que penetre sus entrañas, que parta sus pensamientos, las intenciones de su corazón, y que les permita acercarse cada día a ti. Te damos la gloria, Señor, la alabanza, para nosotros tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.